Hola, ¿cómo están? Este video va a ser de poca charla y más práctica. Vamos a practicar las dos formas que te mostré en el primer video. Las dos formas, una en forma circular o de rulo y la otra en forma de media luna. Esas son las dos formas que vamos a practicar. Para eso vamos a necesitar dos planchuelas, un espesor considerable de 2-3 milímetros y un electrodo de 2 o 2,5. Corta mucho porque lo que vamos a hacer es practicar, así que más adelante te voy a hacer un video mostrándote los distintos tipos de soldadoras que hay. Yo tengo un inverter, con esa es la que te voy a mostrar, pero soldadora que tengas, soldadora de algo por supuesto que tengas, te va a servir igual para lo que estamos haciendo de práctica. Bueno, sin hablar tanto, vamos a la práctica. Bien, es la hora de la verdad. Estas son las dos planchuelas de 20 centímetros aproximadamente que vamos a practicar. Podés optar puntear en las puntas en los extremos o fijarla en la prensa. Yo en particular prefiero la prensa. Es más segura, más firme, pero cada uno busca la forma más cómoda para trabajar. Ahora conectamos la terminal positiva, es decir, el portaelectrodo, y luego la terminal negativa, o sea, la masa. Esa es la terminal negativa o masa y ese es el portaelectrodo o positivo. Luego ajustamos nuestra máquina a unos 80 amperes más o menos, que es más que suficiente. Y ahora, antes de comenzar, probamos en una placa de metal cualquiera si la intensidad es lo suficiente. Primero que nada rompemos la protección que recubre la punta del electrodo. Retiramos la escoria. Vemos que esté todo bien. Y por fin comenzamos. Conectamos el cable de masa. Y comenzamos con la forma de rulo. Recuerden que estamos practicando y esta es la forma de rulo o círculo, como quieras llamarlo. Bueno, una vez que terminamos, retiramos la placa de metal soldada, le damos un pequeño golpe para retirar la escoria y vemos el resultado. Y algo así te tiene que quedar. Vuelvo a recordar, esto es la forma círculo o rulo. Bien, ahora damos vuelta a la placa, volvemos a colocar en la morsa nuestra placa de metal y practicamos con la forma de media luna. Una vez más la retiramos la escoria que cubre nuestra soldadura para poder verla mejor. Y así es como te queda. Forma de media luna es esta última que hicimos. Bien, y esto es lo que tenemos. De un lado la forma circular y del otro de la forma de media luna. Bien, espero que te sirva para que comiences a practicar. Yo creo que, no sé si te diste cuenta que tanto la forma de rulo como la de forma de media luna, el cordón de soldadura es prácticamente el mismo. Va a variar mucho la intensidad en realidad que le des a la soldadora. Por eso yo te decía que existen muchas formas y modos de soldar y técnica y demás, pero en realidad acá lo importante es que tengas un método, un buen pulso, que sepas manejar la intensidad de la máquina. Por eso tenés que practicar mucho. Practicar sobre planchuelas finas, gruesas. La idea es que practiques, que te salga. Bueno, para los próximos videos ya vamos a empezar a hacer algo para lo sencillo, para comenzar. Algo muy importante, algo que siempre quiero recalcar, el tema de seguridad. No hagas este tipo de trabajo si no tenés la protección adecuada. No, nunca, jamás.
Bien, cuídate mucho, practicá, sigue practicando, ahí está la base de todo en la práctica. El resto es ver, que si alguien te dice no, que hay que tal técnica es la que funciona porque por eso es la otra funciona. Practicando te vas a dar cuenta que ahí está la clave, de todo, ya vas a saber de lo que te escribo. Bien, te mando un saludo enorme, nos vemos la próxima, chao.